En este 2021 celebramos el centenario de Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín, una figura capital del flamenco y de la danza española. Andaluz, ciudadano del mundo, Antonio triunfó por su genio, su perfección y su versatilidad como bailarín y coreógrafo. El Ballet Nacional de España recupera para esta cita algunas de sus coreografías más emblemáticas, como las sonatas del Padre Soler, y las estrena en Sevilla. Saludos, comenzamos al sur. Reabre la muestra Impresionistas. Mediante grandes pantallas, figuras en movimiento y música nos acerca a la obra de los maestros del impresionismo de una manera diferente. El editor, pintor, ensayista y poeta jerezano José Mateos publica Primavera, Año Cero. Escrito durante el confinamiento, es un libro lleno de fe en la vida. La Galería del Limbo de Sevilla muestra la obra de dos de los artistas plásticos y grafiteros más importantes del momento, el norteamericano Momo y el holandés Jeroen Erosi. Antonio el bailarín fue uno de los grandes renovadores y creadores del flamenco y de la danza española. Siempre buscó la perfección y por eso incorporó a sus coreografías todo lo que vio y aprendió en los cines y teatros de Estados Unidos para crear un espectáculo total. Luces, escenografía, vestuario, algo insólito en el flamenco de los 40. El Ballet Nacional de España celebra su centenario en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Todos los registros que tenía Antonio como bailarín, como coreógrafo, era un bailarín muy versátil que tenía todos los registros del baile y eso es lo que se ve en este espectáculo, ¿no? Desde la escuela bolera, la danza estilizada, el flamenco, el folclore, todo lo que él manejaba, ¿no? Dentro de su baile. He recuperado sonatas del Padre Soler y sé que él le tenía un gran cariño a esa pieza porque se ve el equilibrio que tenía entre la escuela bolera y el amor que sentía por la danza clásica. Bailo una de las sonatas de Antonio y la verdad que para mí, no sé si he tenido la suerte, es de las que más me gustaba. Es una sonata súper brillante, súper energética. Y la verdad que tengo suerte de bailarla y luego hago el Vito de Gracia con Rubén Olmo, con el director del ballet. Fantasía Galaica era inevitable cerrar con ella porque ya no porque le gustara a Antonio solo, sino porque es una pieza clave dentro de la danza española y por supuesto su zapateado de Sarasate mítico. En esta pieza mostraba un zapateado con muchísimos matices, con muchos dibujos de pie, no solo simplemente era el escuchar la música que hace la percusión de pie, sino también dibujarla. Y eso hace que tengas que tener y estudiar e interpretar una técnica muy concisa y muy expresiva que sobre todo tenía Antonio. Yo le puse estampa flamenca también porque está basado en su estética, ese estilo que creó él. Pero hacer lo nuevo actual para el centenario. Nos hemos basado en su programa, hay un martinete, un sorongo, unos caracoles, un taranto. Creo que actualmente ya se está reconociendo toda la grandeza que nos ha dejado Antonio. Sí que en los últimos años, desgraciadamente, pues no se le dio la importancia y fue el gran olvidado, ¿no? Y yo cuando me dieron la dirección, en ese momento pensé en su centenario, porque además Sevilla creo que no ha rendido todavía homenaje a ese genio y por eso este estreno quería hacerlo en el Teatro de la Maestranza.
Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. El arte es emoción y si hay que explicarlo ya no es arte. Eso es lo que decía Renoir y eso es lo que ha inspirado la mayor exposición inmersiva del movimiento impresionista hasta ahora. Casi 1000 cuadros y 10 artistas en una muestra que utiliza las tecnologías más avanzadas. El impresionismo fue en verdad un movimiento tan rompedor que con todo lo que ha pasado después no nos damos bien cuenta de lo rompedor que fue en su momento. Se dedicaron a enseñar la esencia de las cosas, no la realidad de las cosas, ¿no? Los sentimientos. Y también cambió completamente la temática. Ellos de repente eran escenas cotidianas, un picnic en el parque, los granjeros recogiendo el trigo. Entonces, y al acercarse así, al público le encantó porque veían su vida reflejada en esto. Democratizaron de ciertamente el arte y ese precisamente es la misión de Art Apart, acercarlo al gran público. Es la primera vez que se acomete una tarea audiovisual con la finalidad de exponer un movimiento y todo lo que esto conlleva, ¿no? Con lo cual el trabajo es mayor y sobre todo la diferencia también muy importante es utilizando unas herramientas muy complejas, es decir, que la tecnología que utilizamos es única en el mundo. Es muy didáctica porque puedes, a través de la lectura de los paneles, conocer el movimiento, conocer a los artistas y a través de la visual que vas a tener, también más de cerca vas a ver cómo efectivamente era ese movimiento, porque se ven las pinceladas, se ve la forma, se ven qué es lo que interesaba al movimiento, reflejar en esos cuadros, qué era lo más interesante para ellos, en qué se estaban fijando. Hay muchísimos cuadros, muchísimas obras de estos 10 impresionantes artistas. Lo que sí es cierto es que hay una entre ellas, que es Impresión Sol Naciente, que marcó, esta obra de Monet marcó el principio del movimiento, ¿no? De hecho, cuando empiezas la exposición, el primer artista con el que empezamos es Monet y el primer cuadro que se ve es este. Morisot fue una mujer a la que le costó mucho entrar en el movimiento. Seguro que había muchísimas mujeres más con obras maravillosas, pero ella particularmente pues se acercó, insistió e incidió en querer exponer su obra y solamente hay una por eso, porque ella particularmente consiguió llegar al público también. Crea una cosa completamente inmersiva que nunca puedes tener solo viendo un cuadro. Ves de cerca las pinceladas, luego de repente empiezan a moverse las personas en el cuadro. Hay muchas partes muy emocionantes, pero si tuviera que quedarme con algo, hay un espacio de tiempo que nos conduce a través de la obra de Pissarro. En todas las pantallas parece que es otoño parisino completamente, empieza a nevar y realmente sientes la sensación de estar ahí, en ese momento en París, estás inmerso, o sea, te dan ganas de sacar el paraguas, de abrigarte.
hemos escogido muy bien la música para cada artista, es diferente en cada momento. Por ejemplo, cuando está Toulouse-Lautrec, la vida bohemia de París, de esa época, pues canta Charles Aznavour La Bohème. Yo creo que la gente sale de aquí sabiendo muchísimo más sobre lo que es el impresionismo y qué significó y por qué fue importante, y llevó a todos los cambios que vinieron después, porque este fue el primera ruptura, luego siguieron 20 más. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. Tears go by. Poeta, pintor, ensayista y editor, el jerezano José Mateos es uno de los principales exponentes de la conocida como generación de los 90. Ahora nos trae nuevo poemario, Primavera Año Cero, escrito durante el confinamiento. Es un libro lleno de fe en la vida. Están cerradas las puertas y las ventanas cerradas. Lo cerrado es siempre falso. Nada se cierra y acaba. Se cierra un año en un día, se cierra el verde o el agua, se cierra acaso un poema tras su última palabra. Lo cerrado es solo el miedo. Aunque parezcan cerradas, abiertas están, abiertas las puertas y las ventanas. La situación de confinamiento, de soledad, era obligada y claro, eso le da una lectura diferente, ¿no? Me sentía muy protegido, pero que por otra parte la vida estaba pasando sin mí, ¿no? Fuera de mí, estaba detrás del cristal donde yo estaba, ¿no? La soledad en la poesía es como una especie de postre, ¿no? De algo a lo que uno llega después de la vida, después de vivir. Pero en este caso era un confinamiento completo en el que tú no podías traer a esa soledad nada que no fuera la soledad misma. En el fondo, donde se sitúa la poesía, la mirada del poeta es una mirada de agradecimiento. La poesía donde se sitúa es en el asombro de que algo exista, de que estemos vivos y que nosotros somos la vida afirmándose a sí mismo, ¿no? La historia de los hombres es una historia de traición y lodo. No quiero nada de ese viento errático y me siento feliz flotando a la deriva. Una de las culpas o de que la gente se haya alejado un poco de la poesía durante un tiempo es porque ha habido una especie de apología de la oscuridad, ¿no? de que la poesía tenía que ser oscura, difícil, y yo creo que el hombre naturalmente quiere entender, quiere comprender, por eso el poeta debe intentar ser claro.
ser poeta es estar a merced de un misterio, entonces es algo que no depende de uno, y hay épocas donde de mucha esterilidad, de esperar, y en esas épocas pues uno debe dedicarse a otras cosas. Yo no soy profesor, no tengo ninguna profesión aparte de la de escribir, y pues ocupo mi tiempo, esos tiempos de sequedad del alma, diremos, pues a veces pintando cuando salgo mucho por el campo y necesito acariciar un paisaje, pues mi forma de acariciarlo es pintar, ¿no? Yo no me siento aturdido, la verdad es que mi estado de ánimo en buena medida es como en general, como si me hubiera tomado una droga y estuviera asombrado por todo. ¿Acaso las ideas y los números sellaron vuestros párpados con un hierro candente? Pero ¿cómo no veis en ese patio al viento libando eternidad en la flor del naranjo? Había una efervescencia en los años 80, una efervescencia cultural, un gran dinamismo, las instituciones apoyaban todo eso, en fin, había un prestigio en lo cultural y de alguna forma la gente, el poder y todo eso se adornaba con lo cultural, ¿no? Con lo cultural de calidad. Eso ha desaparecido, es verdad, la poesía siempre ha estado en las catacumbas, y es donde debería de estar. Yo creo que la poesía sigue conservando una pureza, una independencia fuera del mercado, en fin, todo eso me parece que es importante y eso solo se consigue en las catacumbas, ¿no? Estando en las catacumbas, ¿no? Aunque no haya dinero en ello. No, es que no hay dinero, y el que escribe poesía sabe que no hay dinero. Hay algo peor algunas veces para las guerrillas internas, que es el prestigio, los premios estos que hay y tal, pero ya yo creo que el mundo de los premios se ha devaluado tanto, está tan desenmascarado ya, que ni siquiera yo creo que nadie se cree ya un premio de poesía, en fin, tampoco tiene mucha importancia. Cuando uno tiene inoculado esa superstición de la posteridad, porque en realidad es una superstición, porque no vamos a disfrutarla, y pues en fin, todo lo ve con mucha relatividad, en fin, esa vanidad del que te publiquen, de que te den un premio, son calderillas para el que quiere la gloria, ¿no? Y en fin, es cosa de una ambición desmedida, pero algunos la tenemos, sí. Pienso en el hoy, que tengo sed y que no tengo libertad, y que quiero tener a mi hijo entre mis brazos para poder dormir tranquila. Y óyeme, aunque yo supiera que por tener a mi hijo me iba a martirizar, me iba a pegar y me iba a llevar de los pelos por la calle, aún así yo lo recibiría con gozo. Aunque me desnude de mi hijo. ¡Habla abajo! ¡Viene gente! ¡Callao! ¡Calla, Nico! ¡Calla! ¡Deja que la ley está al lado! Pero ¿no te das cuenta que podría matarte si quisiera? ¿Tú crees que a mí me importaría? Deja que salga de este cuerpo esta cosa hermosa y que llene el aire. ¡Quiero un hombre! ¡Quiero un hombre! ¡Quiero un hombre! Polígono Lasso es una exposición que surge de la admiración de dos artistas que, aunque no se conocen, se admiran muchísimo mutuamente. Uno es Momo, estadounidense, de San Francisco, y otro es Jérôme Erosi, de Holanda. Tanto Momo como Erosi nacen en 74 y 76, o sea, se llevan poquísimos años de diferencia. En un mundo también que no era el de ahora, tampoco estaba internet, que eso es más reciente, entonces ellos se seguían también de otra manera y aún así se seguían, o sea, eran conscientes del trabajo del uno del otro. Baby, you're perfect. I like the way you work it, no diggity, I got a bad
Pese a no tener vínculo personal ni técnico, porque son técnicas totalmente diferentes, efectivamente fluyen muy bien en conjunto. Erosí, por ejemplo, trabaja mucho técnicas mixtas, hay algunas obras de la galería que incluso son collage sobre madera y tienen un vínculo de unión también, que es la calle. Y en el caso de la obra de Momo, para quien no lo conozca, puede parecer incluso digital, porque sus técnicas son totalmente diferentes. Él desde el inicio está muy centrado en técnicas masónicas adaptadas, siempre está inventando utensilios. Momo es muy meticuloso en la selección incluso del bastidor, o sea, del lienzo, las pinturas, los barnices que usa. Siempre está jugando no solo con la finalidad en sí del trabajo, sino todo el proceso para él es parte de la obra final. Son artistas a los que admiramos y amamos profundamente, tanto su trabajo como su persona. Entonces, el poder hacer esto con ellos y el poder seguir con la labor que llevamos 15 años, a mí me llena de alegría. Julian Temple, un director británico especializado en grandes documentales sobre músicos, se atreve ahora con Shane MacGowan. Para hacerlo, ha contado con la imprescindible ayuda del actor y productor Johnny Depp. La magia de Shane es todo invisible, ¿no es cierto? Es sonido y es visual. Cuando lees las letras de sus canciones, tú ves de lo que es capaz. Así que el poder transmitir esa parte de Shane y la otra parte de Shane que sigue siendo, yo iba a decir, pues como un niño malo, pero es mucho más allá de eso. Dios mío, es irreverente para mostrar, digamos, esa irreverencia que tiene que, como decir, me da igual lo que piensas de mí. No le importa lo que piensen los demás sobre él. A la mayoría de las personas sí les importa. Sobre todo a los famosos parece que les preocupa mucho las opiniones del público. Pero a Shane le importa un pito. Y por otra parte, tampoco ha hecho nada desde hace 15 años. Así que tiene miedo a volver y hacer algo que tal vez no sea tan bueno como lo que solía hacer. Hay presión psicológica cuando ha sido alguien como Shane MacGowan, tan inmenso, porque Irlanda cree en él y lo considera un gran portavoz de la tradición irlandesa y posiblemente su creatividad se haya secado. Quizá ya no puede producir más. No debiera preocuparse porque ya ha hecho muchas cosas grandes antes. Shane MacGowan ha unido el punk y el folk. Es su forma particular de renovar la tradición musical de su país, Irlanda. Renovar no solo la tradición musical, sino también la literaria. Gente como James Joyce y otros grandes autores irlandeses. Son nombres que forman parte de la tradición cultural, también de la tradición política de este país. Todas estas cosas, él las abraza y en cierto modo las hace durar, las desarrolla todavía más. El sonido del punk rock tenía el enfado del rock y la rabia del rock, pero también tenía estas melodías maravillosas de mandolines y bueno, y banjo y flautas y instrumentos de raíz, digamos, especialmente instrumentos tradicionalmente irlandeses. Shane se regocija un poquito en la fama de bebedor y disfruta él mismo en la narración de la tradición irlandesa de beber. Si hubiera crecido en Londres, no tendría la misma fuerza imaginativa, esa conexión tan poderosa y transformadora con Irlanda. Es una comunidad en la que se bebe mucho y seguro que él bebió desde pequeño, pero hay un poco de mitología alrededor, un poco de romanticismo al respecto. Es muy tímido, es un ser humano muy tímido, es un hombre muy tímido, pero cuando se le agobia puede ser como una cobra, como una serpiente venenosa.
Then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. How much it feels like we are losing for the moment. How much it feels like we are losers on the verge of something. The stars are direct in the future, and what they're tuning into I can't say, but I want the universe to love me. Y nos vamos con música del barroco italiano, con dos jóvenes intérpretes andaluces, música antigua pero de belleza imperecedera. Así nos vamos hasta la semana que viene. En Andalucía hay muchísimo talento, no sé, tenemos características como, no sé, esa forma de llevar el ritmo, lo sentimos realmente dentro, no algo que concebimos o que pensamos con la cabeza, algo que realmente nos mueve. Al coincidir con todo ese gremio de músicos andaluces en el extranjero, pues nos preguntamos todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que tomar el paso de irnos fuera? Siempre tenemos esa cosa de decir, nos gustaría hacer esto mismo que estamos haciendo, pero allí, en nuestra casa, para nuestro público, para nuestra gente. Se suele decir que los que nos dedicamos al barroco somos los barroqueros, ¿no? Los del rock barroco, tal. Yo creo que porque, aunque la gente al principio cuando se acerca a la música clásica, a la música antigua, cree que es muy aburrido, es de viejos, es de gente mayor, que en realidad la música antigua tiene también mucha fuerza, muchísima fuerza. Creo que todavía nos falta un poco de infraestructura y de apoyo en el sentido de ver la música antigua como algo que también forma parte de un departamento más de los conservatorios en España.